El universo tiene una historia, un relato vasto y ordenado que se extiende a lo largo de 13.800 millones de años. Los cosmólogos, a través de décadas de observación y teoría, han aprendido a leer este relato. Es una historia que comienza en el fuego inimaginablemente denso del Big Bang y avanza paso a paso, a través de épocas bien definidas. Después de la era de la oscuridad, cuando el cosmos era una vasta niebla de hidrógeno neutro, la física predecía un amanecer lento y gradual. La gravedad, actuando pacientemente sobre las minúsculas fluctuaciones de densidad en el universo primitivo, comenzaría a reunir la materia. El proceso, según este modelo estándar, es jerárquico y metódico, comparable a la construcción de una gran metrópolis a lo largo de milenios. Primero se forman las estructuras más pequeñas, las primeras estrellas individuales, masivas y efímeras. Luego estas estrellas se agrupan en los primeros cúmulos. Estos cúmulos a su vez se fusionan para dar lugar a las primeras protogalaxias, sistemas pequeños, caóticos y desordenados, las modestas aldeas con las que comenzaría la construcción cósmica. Durante cientos de millones e incluso miles de millones de años, estas aldeas chocarían y se fusionarían, creciendo lentamente en tamaño y masa para formar las primeras galaxias de tamaño mediano. Y mucho más tarde, las vastas y majestuosas galaxias espirales y elípticas que pueblan el universo actual. Esta es la secuencia lógica, el flujo del tiempo cósmico que la ciencia había establecido con una confianza considerable. Era la historia que se esperaba confirmar cuando el telescopio espacial James Webb, el observatorio más poderoso jamás construido, abrió sus ojos dorados para mirar por primera vez las páginas más tempranas de este gran libro cósmico. Una era apenas 200 o 300 millones de años después del principio de todo, pero lo que encontró en esas primeras páginas no eran las modestas aldeas que la historia predecía. Lo que encontró fueron metrópolis. El telescopio reveló la presencia de galaxias de una masa y una madurez que, según el reloj cósmico, no tenían derecho a existir. Eran objetos que parecían haber saltado 1000 millones de años de evolución, apareciendo completamente formados en un momento en que deberían haber sido apenas una semilla. Este descubrimiento no es una simple anomalía, es una contradicción fundamental, un crimen contra la línea de tiempo establecida del universo. Es la revelación de que el universo primitivo era capaz de construir estructuras masivas a una velocidad que nuestra comprensión actual de la física considera simplemente imposible. Antes de explorar cómo es esto posible y las revolucionarias ideas que intentan resolver esta paradoja fundamental, haremos una breve y serena pausa. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración de lo imposible. Y si disfrutas de estos documentales que desafían nuestro entendimiento del cosmos, considera suscribirte para no perderte futuros viajes hacia las fronteras del conocimiento. Ahora, con la naturaleza del enigma establecida, se define el viaje que emprenderemos a lo largo de este documental. El título promete la revelación de algo que desafía la lógica, y para entender la magnitud de este desafío, primero es necesario comprender la lógica que ha sido rota. Por ello, se comenzará por detallar con precisión el modelo estándar de la paciencia cósmica, la teoría jerárquica de cómo el universo, ladrillo a ladrillo, debería haber construido sus primeras galaxias. Una vez establecido el paradigma, se presentará la herramienta que lo puso en duda. Se explicará cómo el telescopio James Webb, a través de su incomparable sensibilidad a la luz infrarroja, actúa como una máquina del tiempo, permitiendo a los astrónomos presenciar directamente el amanecer cósmico. A continuación, se presentará la evidencia del crimen. Se analizarán las imágenes y los datos espectroscópicos que confirman la existencia de estas galaxias anómalamente masivas y maduras en una época prohibida. Con el problema firmemente establecido, se iniciará la investigación de las posibles soluciones. Este guión te guiará a través de las audaces y a veces heréticas hipótesis que la comunidad científica está barajando para resolver el misterio. Se explorará la posibilidad de que las galaxias no crecieran a partir de pequeñas semillas, sino de monstruosos agujeros negros primordiales. Se analizará si la formación de estrellas en el universo primitivo fue un proceso mucho más violento y eficiente de lo que se creía. Y finalmente, se abordará la pregunta más profunda de todas.
Es posible que este descubrimiento no revele un fallo en nuestra comprensión de las galaxias, sino en nuestra comprensión de la propia cosmología, de la física fundamental que gobierna el universo. Esta es la historia de un descubrimiento que ha sumido a la astronomía en una era de profunda incertidumbre y estimulante emoción. La historia de cómo nuestro universo se volvió, de repente, mucho más misterioso de lo que creíamos. Para comprender la profunda anomalía que representan los descubrimientos del telescopio James Webb, primero es imperativo entender el modelo que estos hallazgos desafían. Este es el modelo cosmológico estándar, conocido como lambda CDM, y es el pilar sobre el que se ha construido nuestra comprensión del universo durante las últimas décadas. En su corazón, describe una historia de creación cósmica que es, sobre todo, un ejercicio de paciencia. Es un relato de crecimiento lento, metódico y jerárquico. La historia no comienza con gigantes, sino con partículas. Comienza unos 380.000 años después del Big Bang, en el momento en que el universo se enfrió lo suficiente como para volverse transparente. Lo que existía en ese momento era una sopa cósmica, una vasta extensión de materia y radiación, casi perfectamente uniforme. Casi. Observaciones detalladas del fondo cósmico de microondas, el eco remanente de esa era, revelan que esta sopa no era perfectamente lisa. Contenía fluctuaciones de densidad increíblemente pequeñas, del orden de una parte en 100.000. Estas minúsculas imperfecciones, estas regiones apenas un poco más densas que el promedio, pueden parecer insignificantes, pero son el elemento más importante de toda la cosmología. Fueron las semillas gravitacionales a partir de las cuales toda la estructura del universo, desde las estrellas hasta los supercúmulos de galaxias, crecería con el tiempo. El primer arquitecto en actuar sobre estas semillas no fue la materia que conocemos, no fue el hidrógeno o el helio que forman las estrellas y los planetas. Fue una sustancia invisible y misteriosa que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del cosmos. La materia oscura fría, la CDM en lambda CDM. Al no interactuar con la luz ni con la radiación, esta materia oscura no se veía afectada por la intensa presión de los fotones que dominaba el universo primitivo. Por lo tanto, pudo empezar a responder a la fuerza de la gravedad mucho antes que la materia normal. Las regiones que eran ligeramente más densas comenzaron a atraer más materia oscura, volviéndose aún más densas en un ciclo de retroalimentación que duró millones de años. Lentamente la materia oscura comenzó a colapsar en una red de estructuras interconectadas, formando los primeros halos, vastos pozos de gravedad invisibles. Este fue el andamiaje cósmico, el esqueleto invisible sobre el cual se construiría el universo visible. Es aquí donde entra en juego el principio fundamental del modelo, la formación jerárquica o de abajo hacia arriba. La teoría y las simulaciones por ordenador muestran de forma consistente que los primeros halos de materia oscura en formarse fueron los más pequeños, los de menor masa. Solo más tarde, a través de colisiones y fusiones, estos pequeños halos se unirían para crear estructuras más grandes. Una vez que este andamiaje estuvo en su lugar, la materia normal, el gas de hidrógeno y helio, comenzó a caer en estos pozos de gravedad de baja masa. Dentro de estos confines, el gas se enfriaba y se comprimía, hasta que en sus núcleos más densos, la presión y la temperatura se volvieron tan extremas que se encendieron las primeras estrellas. Estas se conocen como estrellas de población 13, y se teoriza que eran monstruos de cientos de veces la masa de nuestro Sol, de un brillo cegador, que quemaron su combustible en apenas un par de millones de años antes de explotar como supernovas. Estos primeros cúmulos de estrellas, envueltos en sus modestos halos de materia oscura, son lo que los astrónomos definen como protogalaxias. Eran los ladrillos fundamentales, las unidades básicas de construcción, y el modelo de la paciencia hacía predicciones muy claras y específicas sobre su apariencia. Deberían ser sistemas de muy baja masa, quizás con solo unos pocos millones de estrellas. Deberían ser estructuralmente caóticos, nubes de gas y estrellas sin ninguna forma definida, ya que aún no había habido tiempo para que la gravedad impusiera un orden. Y de manera crucial, deberían ser químicamente primitivas. El universo primitivo solo contenía hidrógeno, helio y trazas de litio. Todos los elementos más pesados
que los astrónomos llaman metales, se forjan en el interior de las estrellas y se dispersan por el espacio cuando éstas mueren. Por lo tanto, estas primeras protogalaxias deberían estar casi desprovistas de elementos como el carbono, el oxígeno o el hierro. El paso final en esta historia de construcción cósmica es la consolidación a través de fusiones. A lo largo de los siguientes miles de millones de años, estas protogalaxias se atraerían gravitacionalmente las unas a las otras. Chocarían y se fusionarían repetidamente. Una galaxia ligeramente más grande devoraría a sus vecinas más pequeñas en un proceso de canibalismo cósmico que la haría crecer en masa y tamaño. Dos galaxias de tamaño similar colisionarían en un evento cataclísmico que las uniría en una estructura mayor. Fue a través de esta larga y violenta cadena de fusiones que el universo, con una paciencia de eones, construiría las grandes galaxias que vemos hoy. La formación de una estructura ordenada, como el majestuoso disco espiral de nuestra Vía Láctea, es un proceso particularmente lento, que requiere un largo periodo de calma y asentamiento gravitacional después de la caótica era de las fusiones. Esta era la historia, lógica y bien fundamentada, que la cosmología contaba. Por tanto, la predicción para un observatorio como el James Webb era inequívoca. Al mirar hacia el amanecer cósmico, no debería encontrar ciudades estelares. Debería encontrar, como máximo, las humildes y desordenadas aldeas de las que, con el tiempo, surgiría el cosmos. Para comprender la revolución que se está produciendo en la cosmología, es tan importante entender la pregunta como la herramienta que la ha provocado. Durante 3 décadas, el telescopio espacial Hubble nos proporcionó imágenes icónicas del cosmos, transformando nuestra conexión con el universo. Hubble nos mostró galaxias lejanas con una claridad sin precedentes, pero fue un instrumento de su tiempo, diseñado para ver el universo principalmente en luz visible y ultravioleta, el mismo tipo de luz que perciben nuestros ojos. Y ese universo, como ahora sabemos, tiene un límite. El Hubble podía ver la historia cósmica hasta su adolescencia, pero el amanecer, la infancia más temprana, permanecía velado en la oscuridad. Para penetrar ese velo, se necesitaba una clase de observatorio completamente nueva. No simplemente un sucesor más grande, sino un instrumento fundamentalmente diferente, concebido desde su inicio con un propósito singular y audaz: ser una máquina del tiempo. Ese instrumento es el telescopio espacial James Webb. El concepto de un telescopio como máquina del tiempo no es una metáfora, sino una consecuencia directa de una ley fundamental del universo. La velocidad de la luz, aunque inmensa, es finita. La luz viaja a través del vacío del espacio a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa que cada vez que miramos hacia el cielo, estamos, sin excepción, mirando hacia el pasado. La luz del sol que calienta la Tierra en este instante abandonó su superficie hace poco más de 8 minutos. La estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri, se encuentra a una distancia de más de 4 años luz, por lo que la vemos como era hace más de 4 años. Este principio se extiende a través de las escalas cósmicas. Nuestra galaxia vecina, Andrómeda, está a unos 2,5 millones de años luz de distancia. Por tanto, la luz que captamos de ella en nuestros telescopios comenzó su viaje cuando los primeros ancestros humanos caminaban por la Tierra. Cuando los astrónomos observan galaxias a 10.000 millones de años luz, las están viendo como eran 10.000 millones de años en el pasado, mucho antes de que nuestro propio planeta se formara. Mirar más lejos en la distancia es, literal e inevitablemente, mirar más atrás en el tiempo. El objetivo del James Webb era llevar este principio a su extremo lógico, mirar tan lejos en el espacio que pudiera ver el final del túnel del tiempo, hasta llegar a la luz de las primeras galaxias que se encendieron tras la oscuridad primordial. Sin embargo, para lograr esta hazaña se necesitaba superar un obstáculo cósmico monumental, un efecto secundario de la propia naturaleza de nuestro universo. Desde el momento del Big Bang, el universo ha estado en continua expansión. Es crucial entender que esto no significa que las galaxias estén volando a través de un espacio estático, sino que el propio tejido del espacio-tiempo se está estirando. La analogía más común es la de puntos dibujados en la superficie de un globo que se infla. A medida que el globo se expande, la distancia entre todos los puntos aumenta. Ahora,
Imaginemos un rayo de luz, una onda, viajando a través de este espacio en expansión. A medida que recorre el cosmos durante miles de millones de años, la onda de luz también es estirada por la expansión del espacio. Su longitud de onda se alarga. La luz que fue emitida por las primeras estrellas y galaxias como luz visible de alta energía, o incluso ultravioleta, ha sido estirada tan drásticamente en su viaje de más de 13.000 millones de años que cuando finalmente llega a nuestros telescopios, lo hace en forma de luz infrarroja de baja energía. Este fenómeno se conoce como corrimiento al rojo cosmológico y es la clave de todo. Significa que para ver el universo infantil no se puede mirar en el espectro visible. El amanecer cósmico es un evento enteramente infrarrojo. Es por esta razón que el telescopio James Webb es una maravilla de la ingeniería criogénica y la óptica infrarroja. Cada uno de sus componentes ha sido diseñado para capturar esta débil y estirada luz del pasado. Su elemento más icónico es su espejo primario, una colosal estructura de 6.5 metros de diámetro. Un espejo tan grande es esencial, actuando como un inmenso cubo de luz para recolectar la mayor cantidad posible de fotones de objetos inimaginablemente tenues y distantes. Este espejo está compuesto por 18 segmentos hexagonales, hechos de berilio, un metal ligero y resistente. Pero la característica clave es su recubrimiento, una capa de oro de un grosor inferior al de un cabello humano. Se eligió el oro por una razón muy específica. Es uno de los materiales más reflectantes para la luz infrarroja en el universo. El espejo dorado del Webb es, en esencia, un ojo perfectamente afinado para ver el resplandor infrarrojo del pasado. Para detectar estas señales infrarrojas increíblemente débiles, el propio telescopio debe estar extraordinariamente frío. Cualquier fuente de calor, incluido el calor emitido por sus propios instrumentos, ahogaría la señal cósmica, de la misma manera que el resplandor del sol hace invisibles las estrellas durante el día. Por esta razón, el Webb opera a una temperatura de aproximadamente menos 223 grados Celsius, apenas 50 grados por encima del cero absoluto. Para mantener este estado criogénico, el telescopio está equipado con un parasol del tamaño de una cancha de tenis. Esta estructura de 5 capas, hecha de un material llamado Kapton, actúa como un escudo térmico, bloqueando permanentemente la luz y el calor del Sol, la Tierra y la Luna. Esta es también la razón de su órbita única, en un punto de equilibrio gravitacional conocido como Lagrange 2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, una posición que le permite mantener estos 3 cuerpos celestes siempre a su espalda. El telescopio James Webb no es, por tanto, un observatorio genérico. Es una máquina del tiempo infrarroja, una proeza de la ingeniería diseñada con el único y preciso propósito de abrir una ventana a una era que antes era inalcanzable, la era en que la luz apareció por primera vez. Fue al mirar a través de esta ventana, diseñada para confirmar una historia de creación lenta y paciente, que los científicos se encontraron cara a cara con lo inexplicable. Con un instrumento de una sensibilidad sin precedentes listo para operar, los astrónomos se enfrentaron a una pregunta de una simplicidad engañosa. ¿Hacia dónde apuntar? El universo es vasto, y las primeras galaxias, según todas las predicciones, deberían ser increíblemente pequeñas y tenues, agujas de luz en el pajar cósmico más grande que se pueda imaginar. Un sondeo general de todo el cielo para encontrarlas sería ineficiente y técnicamente imposible. Se necesitaba una estrategia, un método que maximizara las posibilidades de atisbar estas reliquias del amanecer del tiempo. Afortunadamente, no partían de cero. Existía un método probado, una de las técnicas de observación más audaces y fructíferas de la historia de la astronomía, perfeccionada por el predecesor del Webb, el telescopio espacial Hubble. Esta técnica es la de la observación de campo profundo, un enfoque que transforma la astronomía en una forma de arqueología cósmica. La génesis de esta estrategia se remonta al año 1995. El entonces director del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, Robert Williams, tomó una decisión que fue recibida con un considerable escepticismo por parte de la comunidad científica.
propuso dedicar una cantidad significativa y muy valiosa del tiempo de observación del Hubble, más de 100 horas, a una única y arriesgada campaña: apuntar el telescopio a un solo punto del cielo y no moverlo. El lugar elegido fue deliberado en su aparente insignificancia. Era una porción de la esfera celeste en la constelación de la Osa Mayor, elegida precisamente porque parecía estar completamente vacía, desprovista de estrellas brillantes o galaxias cercanas conocidas. El tamaño de este campo de visión era minúsculo, equivalente al que cubriría un grano de arena sostenido con el brazo extendido contra el cielo. La apuesta era monumental. Si después de 10 días de observación ininterrumpida, la imagen resultante era, como muchos temían, simplemente negra, el proyecto sería recordado como un colosal desperdicio de uno de los recursos científicos más preciados de la humanidad. El principio subyacente de esta apuesta es el mismo que el de la fotografía en condiciones de poca luz. Para capturar una imagen en una habitación oscura, es necesario dejar el obturador de la cámara abierto durante un tiempo prolongado. Cada segundo que pasa, más fotones, las partículas de luz, inciden en el sensor, construyendo gradualmente una imagen a partir de una señal que, de otro modo, sería demasiado débil para ser detectada. La observación de un campo profundo es la máxima expresión de este principio. El espejo de un telescopio actúa como un cubo de luz, y al fijarlo en un solo punto durante cientos de horas, acumula pacientemente los fotones que han viajado durante miles de millones de años desde los confines del universo observable. Es un acto de fe en el principio cosmológico, la idea de que el universo, a gran escala, es homogéneo y que, por tanto, cualquier porción del cielo, por vacía que parezca, es representativa del todo. Cuando las imágenes del campo profundo del Hubble fueron finalmente procesadas, la apuesta de Williams dio un resultado que cambió para siempre la percepción humana del cosmos. La imagen no estaba vacía, estaba repleta de luz. Contenía más de 3.000 objetos, y un análisis detallado reveló que la abrumadora mayoría de esas manchas, espirales y puntos de color no eran estrellas, sino galaxias enteras, algunas de ellas tan lejanas que se estaban viendo en una etapa muy temprana de la historia del universo. El método había sido validado de la forma más espectacular posible. Esta es la herencia sobre la que se construyó la estrategia de observación del James Webb. La misión del nuevo telescopio era tomar esta técnica de arqueología cósmica y llevarla a un nivel de profundidad completamente nuevo. Armado con su espejo mucho más grande y su visión infrarroja, el Webb comenzó a realizar sus propias observaciones de campo profundo, a veces apuntando a nuevas regiones del cielo y otras veces volviendo a los mismos campos que el Hubble había estudiado para ver qué se escondía en la oscuridad infrarroja que su predecesor no podía penetrar. El proceso es de una paciencia y una precisión extraordinarias. Los astrónomos seleccionan un campo, realizan las complejas planificaciones de observación y, a continuación, el telescopio se fija en su objetivo. Órbita tras órbita, día tras día, los detectores recogen fotones uno por uno. Cada fotón es un mensajero del pasado, y en conjunto pintan un retrato de la historia cósmica. La analogía con una excavación arqueológica es directa y profunda. Las galaxias grandes, brillantes y cercanas en la imagen son como los estratos superiores del suelo, artefactos de épocas recientes y bien comprendidas. A medida que se observan objetos más tenues y pequeños, se está cavando más hondo, descubriendo reliquias de eras más antiguas. Las galaxias con un mayor corrimiento al rojo son los fósiles de las primeras civilizaciones cósmicas, vistas a través de miles de millones de años de tiempo. El objetivo final de la arqueología del Webb era alcanzar el lecho de roca cosmológico, el estrato fundacional, para desenterrar los restos de las primeras estructuras que alguna vez se formaron. Se trataba, por tanto, de un plan deliberado para encontrar los objetos más débiles y antiguos del universo, basado en un método probado y en una convicción inquebrantable de que la oscuridad primordial no estaba vacía. La oscuridad era simplemente un velo, y detrás de él, los ecos del amanecer esperaban pacientemente a que un ojo lo suficientemente poderoso los capturara.
Los datos que comenzaron a surgir de estas pacientes y profundas excavaciones en el tejido del tiempo no solo contenían los objetos que los científicos esperaban encontrar, sino que también contenían las pistas del crimen contra la lógica que estaba a punto de ser descubierto. A mediados del año 2022, una atmósfera de intensa expectación envolvía a la comunidad astronómica mundial. Después de décadas de planificación, construcción y un viaje impecable a su puesto de observación a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el telescopio espacial James Webb estaba finalmente operativo y comenzaba a ejecutar sus primeras campañas científicas. Entre las más esperadas se encontraban las observaciones de campo profundo. Los científicos tenían modelos teóricos muy detallados y simulaciones por superordenador que predecían con gran confianza lo que el telescopio debería encontrar en las profundidades del amanecer cósmico. La expectativa era unánime. Se encontrarían las primeras protogalaxias, objetos pequeños, de formas irregulares y de un brillo tan tenue que estarían en el límite mismo de la capacidad de detección del telescopio. La misión era confirmar la teoría, encontrar estas primeras aldeas cósmicas y estudiar sus propiedades para validar el modelo de formación jerárquica. Nadie estaba preparado para lo que realmente apareció en los datos. Cuando las primeras imágenes de campo profundo comenzaron a llegar a los centros de datos en la Tierra, el impacto inicial fue de un asombro puramente estético. Eran los retratos más profundos y nítidos del universo jamás obtenidos, un tapiz cósmico de una riqueza sobrecogedora. Miles de galaxias de todas las formas, tamaños y colores llenaban cada fotograma, cada una de ellas un universo isla con sus propios miles de millones de estrellas. Pero más allá de la belleza, comenzaba el verdadero trabajo científico, el análisis meticuloso de cada punto de luz. Este proceso, conocido como fotometría, consiste en medir con extrema precisión el brillo y el color de cada uno de los miles de objetos capturados en la imagen. Para ello, los astrónomos no toman una sola imagen, sino múltiples, cada una a través de un filtro diferente que solo permite el paso de una estrecha banda de longitudes de onda de la luz infrarroja. Al comparar el brillo de una galaxia en los diferentes filtros, se puede determinar su color espectral. Este análisis de color es la herramienta principal para la caza de las galaxias más distantes, a través de una técnica conocida como dropout o de la ruptura de Lyman. El principio es elegante en su simplicidad. El espacio entre las galaxias no está completamente vacío. Está impregnado de una tenue niebla de gas de hidrógeno neutro. Este gas tiene una propiedad fundamental. Es extremadamente opaco a la luz ultravioleta de alta energía. Por tanto, la luz ultravioleta emitida por una galaxia muy lejana es absorbida por esta niebla intergaláctica en su largo viaje hacia nosotros. Debido al corrimiento al rojo cosmológico, la luz que originalmente era ultravioleta se estira a longitudes de onda visibles o infrarrojas. Esto crea una firma inconfundible. Una galaxia extremadamente distante será completamente invisible en los filtros de longitud de onda más corta, los más azules dentro del espectro infrarrojo del Webb, porque esa parte de su luz fue absorbida. Sin embargo, aparecerá de repente en los filtros de longitud de onda más larga, los más rojos. La galaxia parece caerse o desaparecer en las imágenes más azules, una señal inequívoca de que se encuentra a una distancia extrema. Mientras los equipos de investigación de todo el mundo aplicaban esta técnica a los nuevos y nítidos datos del Webb, comenzaron a encontrar exactamente lo que buscaban: una multitud de galaxias candidatas con un corrimiento al rojo altísimo, objetos que parecían provenir de una era comprendida entre los 300 y los 600 millones de años después del Big Bang. El telescopio estaba cumpliendo su promesa de abrir una ventana al amanecer cósmico. Pero en medio de este éxito, surgió una anomalía, una pista desconcertante que al principio parecía demasiado extraña para ser correcta. Varios de estos candidatos a galaxias primordiales, identificados por su extremo color rojo, eran demasiado brillantes. No un poco más brillantes de lo esperado, sino impactantemente, anómalamente brillantes. Según el modelo estándar, los objetos de esa época deberían ser increíblemente tenues, apenas detectables tras cientos de horas de exposición. Sin embargo, en las imágenes del Webb,
Aparecían como puntos rojos nítidos y distintos. Eran rojos porque su luz visible y ultravioleta se había desplazado por completo al espectro infrarrojo. Eran puntos porque su inmensa distancia hacía que su estructura fuera casi imposible de resolver. El problema era su brillo. En astronomía, el brillo de un objeto distante es un indicador directo de su masa estelar intrínseca. Para que una galaxia a esa distancia y a esa edad pudiera brillar con tal intensidad, tenía que contener no unos pocos millones de estrellas, como se predecía, sino cientos de millones, o en los casos más extremos, miles de millones de ellas. Los primeros cálculos de masa estelar, basados en estas mediciones fotométricas, arrojaron cifras que parecían pertenecer a la ciencia ficción. Sugerían la existencia de galaxias con una masa de 10.000 millones de veces la de nuestro Sol, en una época en la que el universo tenía apenas el 3% de su edad actual. La situación era comparable a la de un paleontólogo que, excavando en un estrato geológico correspondiente a la era de los primeros anfibios, desenterrara el esqueleto completo de un tiranosaurio rex. El hallazgo está en la capa histórica correcta, pero el objeto en sí pertenece a una era muchos cientos de millones de años posterior. Se había encontrado una criatura que no había tenido tiempo de evolucionar. Esta fue la primera pista, un indicio profundamente perturbador de que la historia del universo primitivo era mucho más extraña y acelerada de lo que nadie había previsto. La noticia de estos anormales y brillantes puntos rojos se extendió rápidamente por la comunidad científica, generando una ola de emoción y un saludable escepticismo. La evidencia era tan extraordinaria que exigía un nivel de prueba aún mayor. Era el momento de pasar de la fotografía a la disección, de usar el poder de la espectroscopia para confirmar sin lugar a dudas que estas pistas no eran un espejismo, sino la primera evidencia de un crimen contra el tiempo cósmico. La aparición de los anormales y brillantes puntos rojos en las primeras imágenes del telescopio James Webb fue una pista de una importancia monumental, un indicio de que la historia del universo primitivo podía ser radicalmente diferente a la que se había escrito. Sin embargo, en la ciencia y especialmente en la cosmología, una pista no es una conclusión. La fotometría, la ciencia de medir el brillo y el color de los objetos celestes, es una herramienta poderosa para identificar candidatos, pero no está exenta de ambigüedades. En el vasto y complejo cosmos existen los impostores. Una galaxia que se encuentre a una distancia intermedia, pero que sea intrínsecamente muy roja y esté envuelta en densas nubes de polvo, podría, en teoría, imitar el color de un objeto verdaderamente primordial. Para afirmar que se ha descubierto algo que desafía los cimientos de la cosmología, se necesita un estándar de prueba superior. Se necesita un veredicto irrefutable. Y en la astronomía ese veredicto solo puede ser emitido por la luz misma, a través de la disciplina de la espectroscopia. La espectroscopia es la ciencia de descomponer la luz en sus componentes fundamentales. El ejemplo más familiar de este fenómeno es el arco iris, donde las gotas de agua en la atmósfera actúan como un prisma gigante, separando la luz blanca del Sol en su espectro de colores. Un espectrógrafo a bordo de un telescopio realiza esta misma función, pero con una precisión inmensamente mayor. Toma la luz concentrada de una única y lejana galaxia y la pasa a través de un elemento dispersivo, como una rejilla de difracción, para desplegarla en su espectro completo, una banda de colores que va del más azul al más rojo. Si la luz de las estrellas fuera una fuente perfecta, este espectro sería una banda de color continua e ininterrumpida. Pero no lo es. Al examinar de cerca el espectro de una galaxia, se revela que está marcado por una serie de finas líneas oscuras, como un código de barras cósmico. Estas líneas, conocidas como líneas de absorción, son la clave de todo. Cada elemento químico del universo, hidrógeno, helio, oxígeno, carbono, tiene una propiedad cuántica fundamental. Absorbe y emite luz solo en un conjunto de longitudes de onda, o colores, muy específicas y únicas. Cuando la luz generada en el corazón de las estrellas de una galaxia viaja hacia nosotros, pasa a través de las atmósferas de esas estrellas y de las nubes de gas que pueblan la propia galaxia. Los elementos químicos presentes en ese gas absorben la luz en sus longitudes de onda características, eliminando esos colores específicos del espectro y dejando una línea oscura en su lugar.
El patrón resultante de estas líneas es una huella dactilar química inconfundible. Al mirar el espectro de una galaxia, los astrónomos pueden determinar con una precisión asombrosa de qué está hecha, qué elementos contiene y en qué abundancia. Pero esta huella dactilar química tiene una segunda propiedad aún más poderosa: revela la distancia. En un laboratorio en la Tierra, los físicos han medido con una exactitud casi perfecta las longitudes de onda en las que, por ejemplo, el átomo de hidrógeno absorbe la luz. Este patrón es una constante universal. Cuando los astrónomos observan el espectro de una galaxia lejana, ven ese mismo patrón familiar de líneas de hidrógeno, pero no en la posición esperada. Toda la huella dactilar, cada una de sus líneas, aparece desplazada hacia el extremo rojo del espectro. Este es el corrimiento al rojo cosmológico en acción. La expansión del espacio ha estirado la luz de la galaxia, y con ella ha estirado el patrón de su huella dactilar. La espectroscopia permite medir, no de forma estimada, sino con una precisión matemática, cuánto se ha desplazado este patrón. Al comparar la longitud de onda observada de una línea de hidrógeno con la que debería tener, se calcula un valor numérico exacto para el corrimiento al rojo, un número conocido como Z. Este número no es una interpretación, es una medición directa de cuánto se ha expandido el universo desde que la luz abandonó su fuente, y a partir de él se puede derivar la distancia y la edad de la galaxia con una certeza incontestable. Este es el estándar de oro, el veredicto final. El telescopio James Webb fue diseñado precisamente para llevar a cabo este veredicto. Uno de sus instrumentos clave es el espectrógrafo de infrarrojo cercano, o NIRSPEC. Esta maravilla tecnológica posee una capacidad revolucionaria gracias a su matriz de microobturadores, una rejilla del tamaño de un sello postal que contiene más de 250.000 diminutos obturadores que pueden abrirse o cerrarse de forma independiente. Esto permite a NIRSPEC hacer algo que antes era impensable. Puede observar el espectro de hasta 100 galaxias diferentes en un campo profundo de forma simultánea. Los astrónomos programaron el instrumento para que abriera sus obturadores solo en las posiciones de los puntos rojos más brillantes y anómalos que habían identificado en las imágenes, y durante largas exposiciones, NIRSPEC recogió pacientemente su luz y la descompuso. Cuando los datos espectroscópicos fueron analizados, cualquier duda sobre la naturaleza de estos objetos se desvaneció. Los espectros revelaron de forma clara e inequívoca las huellas dactilares delatoras de galaxias lejanas. El patrón de líneas de hidrógeno estaba allí, y estaba desplazado hacia el rojo en una cantidad asombrosa. Los corrimientos al rojo espectroscópicos confirmaron, y en algunos casos, superaron las estimaciones fotométricas, arrojando valores de Z superiores a 10, 11 e incluso 12. Estos números fríos y precisos se traducen en una realidad sobrecogedora. La luz de estas galaxias había viajado durante más de 13.500 millones de años. Se estaban observando objetos tal y como existían cuando el universo tenía apenas entre 250 y 450 millones de años de edad. El veredicto de la luz era definitivo. Los candidatos no eran impostores. El problema era real. Con su existencia en el amanecer cósmico ahora confirmada más allá de toda duda razonable, la investigación tenía que pasar de la pregunta de cuándo y dónde a la pregunta mucho más difícil de qué. ¿Qué características tenían estas galaxias que las hacían no solo existir, sino prosperar en una era prohibida? El veredicto de la espectroscopia fue claro y definitivo. Los objetos anómalos descubiertos por el telescopio James Webb existen y se encuentran en la infancia más remota del cosmos. Este hecho por sí solo fue un logro monumental, la culminación de décadas de esfuerzo tecnológico. Pero la confirmación de su existencia y su edad no resolvió el misterio. Por el contrario, lo hizo mucho más profundo. La verdadera paradoja no reside en que estas galaxias existan en esa época, sino en cómo existen. No son los objetos primitivos y rudimentarios que los cosmólogos esperaban encontrar. Muestran claras y múltiples señales de una madurez que, según nuestro entendimiento del tiempo cósmico, no deberían haber tenido tiempo de adquirir. Para comprender la magnitud del problema, es necesario realizar una autopsia, una disección de las características de estos objetos para definir, anatómicamente, en qué consiste su imposible estado de madurez.
Son 3 las propiedades clave que en conjunto dibujan el perfil de un crimen contra la cronología del universo. La primera y más impactante característica es su masa estelar excesiva. La masa estelar de una galaxia es, simplemente, la suma de la masa de todas las estrellas que contiene. Se calcula a partir del brillo y el color del objeto. A una distancia conocida, una galaxia más brillante contiene, por necesidad, más estrellas que una más tenue. Usando sofisticados modelos que simulan poblaciones estelares, los astrónomos pueden traducir la luz infrarroja capturada por el Webb en una estimación de la masa total de las estrellas que producen esa luz. El modelo cosmológico Lambda CDM hacía una predicción muy firme sobre este punto. En una era tan temprana, entre 300 y 500 millones de años después del Big Bang, el proceso lento y jerárquico de fusiones solo habría tenido tiempo de construir galaxias con una masa estelar de, como mucho, unas pocas decenas o cientos de millones de veces la masa de nuestro Sol. Sin embargo, las observaciones del Webb revelaron galaxias que ya contenían miles de millones, y en los casos más extremos, más de 10.000 millones de masas solares. La escala de esta discrepancia desafía la lógica. Para que una galaxia acumule tal cantidad de masa estelar en tan poco tiempo, habría necesitado reunir gas de su entorno y convertirlo en estrellas a un ritmo vertiginoso, una tasa de formación estelar cientos de veces superior a la de nuestra Vía Láctea actual. El problema fundamental es que, según el modelo estándar, no había suficientes halos de materia oscura masivos ya ensamblados en esa época para anclar gravitacionalmente y alimentar a tales monstruos. Es un problema de tiempo y recursos. La situación es análoga a encontrar los registros de construcción de una metrópolis de 10 millones de habitantes que fue, supuestamente, construida desde cero en apenas una semana. Simplemente, no hay una manera conocida de transportar y ensamblar los materiales a esa velocidad. Del mismo modo, no hay un mecanismo conocido en el modelo estándar que pueda canalizar tanto gas hacia una galaxia y fabricar tantas estrellas tan rápidamente. La segunda característica anatómica de esta madurez prematura es su inesperada riqueza química. El Big Bang produjo un universo químicamente simple, compuesto casi en su totalidad por los elementos más ligeros, hidrógeno y helio. Cada elemento más pesado, el carbono de los seres vivos, el oxígeno del agua, el hierro de la sangre, es un producto manufacturado. Estos elementos, que los astrónomos agrupan bajo el término metales, se forjan en las reacciones nucleares que tienen lugar en el corazón de las estrellas masivas. Cuando estas estrellas llegan al final de sus cortas vidas, explotan como supernovas, esparciendo estos nuevos elementos pesados por el espacio circundante. Este material enriquecido se mezcla entonces con las nubes de gas primordial y se incorpora a la siguiente generación de estrellas. Por lo tanto, la metalicidad de una galaxia, su abundancia de elementos pesados, actúa como un reloj generacional. Una galaxia joven debería ser químicamente prístina, pobre en metales. Solo después de que múltiples generaciones de estrellas hayan nacido, muerto y contaminado su entorno, una galaxia se vuelve químicamente rica. Este proceso, por su naturaleza, requiere tiempo, cientos de millones de años como mínimo. Sin embargo, los espectros obtenidos por el James Webb revelaron las huellas dactilares inconfundibles de elementos como el oxígeno y el nitrógeno en estas galaxias del amanecer cósmico. Su presencia sugiere que el ciclo de nacimiento y muerte estelar ya llevaba un tiempo en marcha. Una o varias generaciones de estrellas masivas ya habían tenido que vivir y morir para producir estos metales, comprimiendo una historia de enriquecimiento químico en un lapso de tiempo increíblemente corto. Finalmente, el tercer indicio es más sutil pero igualmente profundo. Los indicios de estructura ordenada. El modelo jerárquico, con su énfasis en las fusiones caóticas y violentas, predice que las primeras galaxias deberían ser sistemas desordenados, cúmulos grumosos e irregulares. La formación de una estructura estable y bien definida, como un disco galáctico que rota de forma ordenada, es un proceso delicado que se cree que ocurre mucho más tarde, una vez que la era de las grandes colisiones ha terminado y la gravedad ha tenido tiempo de asentar el sistema en una configuración de equilibrio.
La resolución sin precedentes del Webb ha permitido a los astrónomos observar la morfología, la forma de estos objetos distantes. Y aunque muchos son compactos o irregulares, como se esperaba, un número sorprendente de ellos muestra formas aplanadas o alargadas. Son los primeros indicios de la existencia de discos galácticos en formación. Ver una estructura tan ordenada en una etapa tan temprana del universo es otro desafío temporal. Es como encontrar una calzada romana pavimentada en una excavación de la Edad de Piedra. El orden implica un proceso de asentamiento y estabilización que simplemente no debería haber tenido tiempo de ocurrir. Estas tres características, ser demasiado masivas, demasiado ricas en química y demasiado ordenadas para su edad, componen el perfil anatómico completo de lo imposible. No es una sola pieza de evidencia la que está fuera de lugar, sino el cuadro completo. El James Webb no ha encontrado un simple caso anómalo, sino toda una población de objetos que parecen haber ignorado por completo el guión cosmológico establecido. Con su existencia y sus propiedades ahora firmemente establecidas, la conclusión se vuelve ineludible. El problema no reside en las observaciones, sino en la teoría que se suponía que debía explicarlas. Las galaxias descubiertas por el telescopio James Webb no son simplemente curiosidades astronómicas, son una profunda declaración. Su existencia, con la anatomía de una madurez prematura que ha quedado establecida, representa el desafío más directo y severo que ha enfrentado el modelo estándar de la cosmología en más de una generación. Para comprender la gravedad de esta situación, es necesario apreciar el estatus del modelo que ahora se encuentra bajo asedio. Este pilar del conocimiento cosmológico es conocido por los científicos como el modelo Lambda-CDM o LCDM. No es una teoría entre muchas, ha sido el paradigma reinante, el marco conceptual a través del cual hemos interpretado el origen, la evolución y la estructura a gran escala de nuestro universo. El nombre del modelo encapsula sus dos componentes más misteriosos y fundamentales. La letra griega lambda, L, representa la constante cosmológica, más comúnmente conocida como energía oscura. Es la fuerza enigmática, una propiedad intrínseca del propio vacío, que está causando que la expansión del universo se acelere con el tiempo. Las siglas CDM corresponden a Cold Dark Matter, o materia oscura fría. Esta es la forma invisible y de movimiento lento de la materia que, aunque no podemos verla, domina gravitacionalmente el cosmos, actuando como el andamiaje sobre el que se forman las galaxias. Durante las últimas décadas, este modelo ha demostrado ser extraordinariamente exitoso, un logro monumental del intelecto humano, capaz de explicar con una precisión asombrosa una vasta gama de observaciones cosmológicas. El triunfo fundamental de Lambda-CDM reside en su capacidad para predecir las propiedades del fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo. El patrón de puntos calientes y fríos en este resplandor fósil del Big Bang contiene una inmensa cantidad de información sobre las condiciones del universo infantil. El modelo Lambda-CDM, con sus parámetros específicos para la materia normal, la materia oscura y la energía oscura, predice este patrón con una fidelidad espectacular. Además, cuando los cosmólogos introducen estas condiciones iniciales en superordenadores y simulan la evolución del universo a lo largo de 13.800 millones de años, las estructuras que emergen se parecen de forma asombrosa al universo que observamos hoy. Estas simulaciones son capaces de recrear la red cósmica, la intrincada distribución de galaxias en filamentos y vacíos, con una precisión que valida los principios fundamentales del modelo. Desde la abundancia de los elementos ligeros forjados en los primeros minutos tras el Big Bang, hasta la historia de la expansión del universo, el modelo Lambda-CDM ha superado prueba tras prueba, consolidándose como la descripción más completa y exitosa de la realidad a gran escala que jamás hemos tenido. Es precisamente por este historial de éxitos que las observaciones del James Webb han generado una crisis. Una crisis en el contexto científico surge cuando nueva evidencia de una calidad irrefutable entra en conflicto directo con las predicciones de un paradigma bien establecido. Y el conflicto aquí es fundamental. El modelo Lambda-CDM, como se detalló anteriormente, es inherentemente un modelo de crecimiento lento y jerárquico. Tiene un reloj interno,
una cadencia para la creación de estructuras. Y los nuevos datos sugieren que el universo primitivo operaba con un reloj completamente diferente y mucho más rápido. El asedio al modelo se produce en 3 frentes, que corresponden directamente a la anatomía de las galaxias imposibles. Primero, está el problema de la masa. El principio de abajo hacia arriba de lambda CDM impone un límite de velocidad a la rapidez con la que los halos de materia oscura pueden crecer y atraer gas. Las simulaciones muestran que la formación de halos lo suficientemente masivos como para albergar galaxias de 10.000 millones de masas solares debería llevar mucho más tiempo del que estaba disponible en esa época temprana. El modelo simplemente no permite el ensamblaje de estructuras tan masivas tan pronto. Es una violación directa de su límite de velocidad de construcción. Segundo, está el problema del tiempo generacional químico. El enriquecimiento de una galaxia con elementos pesados es un proceso que depende de los ciclos de vida de las estrellas. Requiere que al menos una, y probablemente varias, generaciones de estrellas masivas hayan nacido, forjado nuevos elementos en sus núcleos y muerto en explosiones de supernova para esparcir esos elementos. El reloj de la evolución estelar, que está bien comprendido, no encaja en la estrecha ventana de tiempo entre el Big Bang y la era en la que se observan estas galaxias. La presencia de una química tan avanzada sugiere que el proceso de formación estelar y enriquecimiento fue mucho más acelerado de lo que permite el modelo. Tercero, está el problema del orden estructural. La naturaleza caótica de las fusiones constantes en el modelo jerárquico predice que las primeras galaxias deberían ser sistemas desordenados y turbulentos. La aparición de estructuras estables y en rotación, como los discos galácticos, es un proceso de asentamiento gravitacional que requiere un largo periodo de relativa calma. La detección de indicios de discos en una era que debería haber sido el apogeo del caos es otra contradicción con la línea de tiempo del modelo. Estos 3 conflictos convergen en una única crisis: una crisis del tiempo. El modelo lambda CDM proporciona un guión detallado para la historia del universo, pero las galaxias del James Webb parecen haber leído un guión diferente, uno en el que los acontecimientos principales ocurren mucho antes de lo previsto. Este no es un ajuste menor, es un desafío a uno de los pilares del modelo, su descripción de cómo se forman las primeras estructuras. Por primera vez, una nueva generación de datos observacionales está poniendo una presión insostenible sobre los cimientos del modelo estándar, no en sus descripciones del universo tardío o a gran escala, donde sigue siendo exitoso, sino en su prólogo, en su relato del amanecer cósmico. La ciencia se encuentra ahora en ese territorio tan excitante y poco frecuente en el que las anomalías persistentes señalan la necesidad de una nueva forma de pensar. Una crisis científica, por profunda que sea, a menudo permanece en un plano abstracto hasta que un caso de estudio específico y tangible la trae al foco de la atención mundial. En la historia de la ciencia, son las publicaciones clave, el sobre la revolución de las esferas celestes de Copérnico, el diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo de Galileo, las que actúan como catalizadores, transformando un murmullo de descontento teórico en un debate abierto y revolucionario. A principios del año 2023, la crisis incipiente de la cosmología encontró su catalizador. Un artículo científico, publicado inicialmente en el servidor de preimpresión ArcCoursive y dirigido por el astrónomo Ivo Labbé de la Universidad Tecnológica de Swinburne, no se limitó a informar sobre una anomalía general. Presentó una lista de sospechosos. Presentó al mundo un puñado de objetos cuya existencia era tan improbable que pronto fueron apodados por la comunidad y los medios de comunicación como los Universe Breakers, los rompedores del universo. El equipo de Labbé fue uno de los primeros en realizar un análisis sistemático de los datos públicos iniciales del programa CEERS, Cosmic Evolution Early Release Science, del telescopio James Webb. Su objetivo era el que todos compartían: utilizar la sensibilidad sin precedentes del telescopio para encontrar y caracterizar las galaxias más distantes y antiguas. Mientras examinaban meticulosamente un pequeño campo del cielo, su programa informático comenzó a identificar una serie de objetos candidatos que cumplían los criterios de color para estar situados en el universo extremadamente primitivo. Pero entre ellos,
un subconjunto destacaba de forma alarmante. Eran 6 galaxias candidatas que, a pesar de su aparente ubicación en una era entre 500 y 750 millones de años después del Big Bang, eran extraordinariamente brillantes y rojas. El análisis detallado de estas 6 fuentes de luz arrojó resultados que parecían desafiar toda expectativa razonable. Los modelos del equipo indicaron que estas galaxias no solo eran masivas para su época, sino que eran titánicas. Varias de ellas mostraban masas estelares estimadas en más de 10.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Una de las candidatas más extremas, si se confirmaba, parecía tener una población estelar comparable a la de nuestra propia Vía Láctea actual, pero vista en un momento en que el universo tenía menos del 5% de su edad. Fue esta conclusión la que dio lugar al evocador apodo. La coautora del estudio, la doctora Erika Nelson, comentó que encontrar objetos tan masivos tan pronto sería rompedor del universo. El término capturaba perfectamente la esencia del problema. La existencia de estos objetos no rompía las leyes de la física del universo en sí, pero sí rompía de forma espectacular los modelos que habíamos construido para describirlo. Para poner la improbabilidad en perspectiva, los cosmólogos se basan en simulaciones. Estas simulaciones, que codifican todas las leyes conocidas de la física y los ingredientes del modelo lambda CDM, hacen evolucionar un universo virtual desde el Big Bang hasta el presente. Al ejecutar estas simulaciones miles de veces, se puede obtener una comprensión estadística de qué tipos de estructuras deberían existir y con qué frecuencia, en cualquier época dada. Lo que estas simulaciones mostraban de forma abrumadora era que la probabilidad de que un halo de materia oscura lo suficientemente grande como para albergar una galaxia de la masa de la Vía Láctea se hubiera ensamblado en tan solo 700 millones de años era prácticamente nula. Encontrar una de estas galaxias habría sido un hallazgo estadísticamente asombroso, una anomalía de 1 en 1 millón. Encontrar 6 candidatas en un solo y diminuto campo de visión del Webb era, por tanto, una imposibilidad estadística de proporciones cósmicas. Sugería una de 2 cosas: o la humanidad había sido testigo de una casualidad de una improbabilidad casi infinita, o los modelos en los que se basaban esas estadísticas eran fundamentalmente incorrectos. El artículo de la B y su equipo expuso el caso con una cautela científica apropiada. Presentaron las imágenes, los datos fotométricos y los análisis que conducían a sus conclusiones sobre la masa, pero subrayaron repetidamente que se trataba de candidatos pendientes de la confirmación definitiva mediante espectroscopia. Aún así, no rehuyeron las profundas implicaciones de sus hallazgos. Afirmaron claramente que si estas masas se confirmaban, los resultados requerirían o bien una revisión de nuestra comprensión de la formación de galaxias, o bien un replanteamiento de la propia cosmología. La publicación de este estudio en un foro de acceso público antes de la revisión por pares tuvo un efecto inmediato y electrizante. Se convirtió en el punto de referencia, el caso cero de la nueva crisis cosmológica. Proporcionó a los teóricos un conjunto específico de datos contra los que probar sus nuevas ideas y a los observadores una lista de los objetivos más buscados para futuras observaciones espectroscópicas. El estudio de los rompedores del universo transformó el debate. Ya no se trataba de una discrepancia general y anónima, sino de objetos concretos con coordenadas en el cielo y propiedades estimadas. Eran el equivalente astronómico a encontrar un fósil que no encaja en el árbol de la vida. El documento era un guante arrojado a los pies de la cosmología. La evidencia estaba sobre la mesa. Estos 6 objetos y otros similares que otros equipos comenzaron a encontrar rápidamente en otros campos del Webb simplemente no encajaban en la historia que habíamos estado contando sobre nuestro origen. La ciencia, en su máxima expresión, no consiste en encontrar las piezas que encajan en el rompecabezas, sino en encontrar las piezas que lo rompen. Y el equipo de la B había encontrado un puñado de piezas que parecían pertenecer a una caja completamente diferente. La publicación de los hallazgos sobre los rompedores del universo y otros objetos similares no fue recibida con una aceptación inmediata y universal. Por el contrario, la reacción inicial de una gran parte de la comunidad científica fue de un profundo y saludable escepticismo. Este escepticismo no debe ser confundido con una negación o una resistencia al cambio. Es, de hecho,
el mecanismo de autocorrección más importante de la ciencia, su sistema inmunológico. Ante una afirmación que pretende derribar un pilar del conocimiento construido durante décadas, la primera obligación de la comunidad científica no es la de aceptarla, sino la de someterla al escrutinio más riguroso posible. El principio rector es una de las máximas más famosas de la investigación. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Antes de declarar que el modelo cosmológico estándar estaba roto, era imperativo explorar todas y cada una de las posibles vías de error, desde las más simples hasta las más complejas. La primera y más obvia línea de investigación se centró en la medición más fundamental de todas, la distancia. Aunque el artículo original de Lavie y su equipo se basó en corrimientos al rojo fotométricos, una técnica robusta pero no infalible, la duda persistía. ¿Podrían estos objetos ser impostores cósmicos? Los astrónomos saben que el universo contiene objetos que pueden imitar las propiedades de otros. La principal preocupación era la de los intrusos de bajo corrimiento al rojo. Se trataba de la posibilidad de que estas galaxias no estuvieran en el amanecer cósmico, sino que fueran galaxias mucho más cercanas, quizás de una era en que el universo tenía 2 o 3 mil millones de años, cuya luz estuviera enormemente enrojecida por una cantidad excepcional de polvo. Ciertas clases de galaxias, conocidas como galaxias polvorientas de formación estelar, son conocidas por tener colores muy rojos que en mediciones fotométricas de baja resolución podrían confundirse con la firma de un corrimiento al rojo extremo. La única manera de descartar esta posibilidad de forma definitiva era obtener un veredicto espectroscópico para cada uno de los candidatos. La segunda gran objeción se centró en la naturaleza misma de los objetos. La conclusión de que estas galaxias tenían una masa estelar imposible se basaba en la suposición de que la luz que el Webb estaba captando provenía de una vasta población de estrellas distribuida por toda la galaxia. Pero ¿y si no era así? ¿Y si la luz fuera abrumadoramente producida por una única y monstruosa fuente central? El principal sospechoso en este escenario era un núcleo galáctico activo, o AGN, más popularmente conocido como cuásar. Un cuásar es un agujero negro supermasivo en el corazón de una galaxia que está consumiendo activamente el gas y el polvo de su entorno. Este material, antes de caer en el agujero negro, forma un disco de acreción que se calienta a temperaturas de millones de grados por la fricción, emitiendo una cantidad de radiación tan colosal que puede eclipsar la luz combinada de todos los miles de millones de estrellas de su galaxia anfitriona. La hipótesis era, por tanto, muy plausible. Quizás el Webb no estaba viendo la luz de una galaxia con 10.000 millones de estrellas, sino la luz de un cuásar hiperluminoso situado dentro de una galaxia mucho más pequeña y menos masiva. Si este fuera el caso, la masa estelar real de la galaxia podría ser perfectamente consistente con las predicciones del modelo Lambda CDM. El brillo extremo no sería un indicador de una formación estelar imposiblemente rápida, sino de un episodio de alimentación de un agujero negro central. Esta explicación era atractiva porque resolvía la paradoja sin necesidad de invocar una nueva física, simplemente reclasificando la naturaleza de la fuente de luz. Para verificarlo, se necesitarían observaciones espectroscópicas de alta resolución, capaces de buscar las firmas características de un gas de movimiento rápido que delatarían la presencia de un agujero negro supermasivo activo. La tercera y más sutil línea de escepticismo no cuestionaba la distancia ni la naturaleza del objeto, sino las herramientas teóricas utilizadas para pesarlo. Los astrónomos no pueden colocar una galaxia en una balanza. Para convertir la luz observada en una masa estelar, dependen de complejos modelos informáticos conocidos como modelos de síntesis de poblaciones estelares. Estos modelos simulan el brillo y el color de una galaxia, basándose en un conjunto de suposiciones sobre las estrellas que la componen. ¿Cuántas estrellas de cada masa se forman? ¿Cómo evolucionan con el tiempo? ¿Y qué tipo de luz emiten? Una de las suposiciones clave en estos modelos es la función inicial de masa, que describe la distribución de masas de una nueva población de estrellas. Para el universo cercano, esta función está bien determinada, pero ¿y si en las condiciones extremas del universo primitivo, esta función fuera radicalmente diferente? Se propuso la idea de que la primera generación de estrellas podría haber sido pesada en la parte superior, es decir,
que se formaron proporcionalmente muchas más estrellas de alta masa de lo que ocurre hoy en día. Las estrellas masivas son millones de veces más luminosas que las estrellas de baja masa. Por lo tanto, una galaxia con una función de masa pesada en la parte superior podría producir la misma cantidad de luz con mucha menos masa estelar total. Una población de 1 millón de estrellas supermasivas podría brillar tanto como una de 100 millones de estrellas normales. Si este fuera el caso, las masas de los rompedores del universo habrían sido sobreestimadas sistemáticamente. Podrían seguir siendo masivas, pero quizás no imposiblemente masivas. Estas tres objeciones, la posibilidad de impostores, la confusión con cuásares y la incertidumbre en los modelos estelares, formaron un riguroso cortafuegos científico. La comunidad, en su conjunto, acordó que antes de que se pudiera declarar una crisis en la cosmología, cada una de estas posibilidades más mundanas debía ser investigada y descartada de forma concluyente. El desafío estaba planteado. La carga de la prueba recaía de nuevo en los observadores, quienes ahora tenían una lista de tareas clara para confirmar o refutar la naturaleza extraordinaria de sus hallazamientos. Frente al desafío presentado por los rompedores del universo, la comunidad científica internacional respondió de la manera más rigurosa que conoce, a través de la verificación independiente y la acumulación de más datos. Las objeciones iniciales, la posibilidad de distancias incorrectas, la confusión con cuásares o los errores en los modelos de masa estelar, no eran meras críticas, sino una hoja de ruta para la investigación futura. Durante los meses que siguieron a las primeras publicaciones en los años 2022 y 2023, equipos de astrónomos de todo el mundo se dedicaron a la tarea de seguir esta hoja de ruta, utilizando el poder del telescopio James Webb para poner a prueba la validez de sus propios y desconcertantes hallazgos. El objetivo era claro: determinar si se trataba de un espejismo o del primer atisbo de una nueva realidad cosmológica. La primera y más urgente tarea de la lista era la confirmación espectroscópica. Era el paso crucial para descartar la hipótesis del impostor polvoriento. Uno por uno, los candidatos más masivos y notorios fueron colocados bajo la mirada del espectrógrafo NIRSPEC. Este proceso es lento y meticuloso, y requiere largas exposiciones para recolectar suficientes fotones de estos objetos increíblemente tenues, como para poder descomponer su luz en un espectro detallado. A medida que los resultados de estas observaciones de seguimiento comenzaron a publicarse, surgió un patrón consistente. La inmensa mayoría de los candidatos a galaxias de alto corrimiento al rojo fueron confirmados. Sus huellas dactilares espectrales, las líneas de absorción de hidrógeno, se encontraron exactamente donde se esperaba para objetos en el universo primitivo, con corrimientos al rojo que a menudo superaban el valor de 10. El veredicto de la luz corroboró los hallazgos iniciales. Estos objetos no eran intrusos cercanos disfrazados, eran, sin lugar a dudas, habitantes genuinos del amanecer cósmico. Paralelamente, la misma evidencia espectroscópica permitió a los científicos abordar la segunda objeción, la posibilidad de que se tratara de cuásares. Los espectros de los núcleos galácticos activos tienen características muy distintivas, en particular, líneas de emisión extremadamente anchas causadas por el gas que se arremolina a velocidades de miles de kilómetros por segundo alrededor del agujero negro central. Si la luz de los rompedores del universo estuviera dominada por un cuásar, estas líneas anchas deberían haber sido una característica prominente en sus espectros. Sin embargo, en muchos de los casos más masivos, este no fue el resultado. Los espectros eran más consistentes con la luz combinada de miles de millones de estrellas. Si bien es cierto que el Webb ha confirmado la existencia de agujeros negros activos en el universo primitivo, y algunos de los candidatos resultaron serlo, esta explicación no pudo aplicarse de forma generalizada. No podía explicar a toda la población de objetos anómalamente brillantes. La luz, en la mayoría de los casos, parecía provenir de la propia galaxia. Con las dos primeras y más sencillas objeciones en gran medida resueltas, el problema de la masa estelar excesiva se hizo aún más agudo. Pero quizás la evidencia más poderosa contra una simple equivocación o una casualidad estadística provino de la expansión de la búsqueda.
Los primeros hallazgos, como los del equipo de la B, provinieron del análisis de un único campo de observación. Pero el Webb es un observatorio global, con múltiples programas de investigación operando en paralelo. Otros grandes sondeos como el programa HADES, el sondeo extragaláctico avanzado profundo del Webb y el programa GLASS comenzaron a publicar los resultados del análisis de sus propios y distintos campos profundos, apuntando a diferentes regiones del cielo, y los resultados fueron los mismos. En cada nueva ventana que el Webb abría hacia el universo primitivo, aparecía la misma población de galaxias inesperadamente masivas. El fenómeno no estaba confinado a un único punto del cielo. Parecía ser una característica universal de esa época. Esta reproducibilidad es el pilar del método científico. Un resultado que solo aparece una vez puede ser un error o una anomalía estadística. Un resultado que aparece una y otra vez, en observaciones independientes realizadas por equipos diferentes que utilizan a veces incluso técnicas de análisis distintas, se convierte en un hecho establecido. Las compuertas se habían abierto. El problema ya no era sobre 6 galaxias candidatas en un campo. Era sobre docenas de objetos confirmados y cientos de candidatos adicionales en múltiples campos. La posibilidad de que se tratara de una casualidad estadística se había desvanecido. Esto dejó sobre la mesa la tercera línea de escepticismo, la más compleja, la incertidumbre en los modelos de poblaciones estelares. Esta sigue siendo un área de intensa investigación y debate. Los teóricos están trabajando activamente en refinar sus modelos para el universo primitivo, explorando el impacto de diferentes funciones de masa inicial o de la física estelar exótica. Sin embargo, incluso al forzar estos modelos a sus límites más extremos y físicamente plausibles, los científicos descubren que, si bien pueden reducir algunas de las masas estimadas, no pueden resolver el problema por completo. Los ajustes pueden explicar algunos de los objetos menos extremos, pero las galaxias más masivas siguen estando obstinadamente en conflicto con las predicciones, incluso con los modelos estelares más generosos. El peso de la evidencia acumulada había cambiado el rumbo del debate. La pregunta ya no era si las observaciones eran correctas, sino qué significaban. Con las explicaciones más conservadoras resultando insuficientes, la comunidad científica se vio obligada a empezar a considerar las alternativas más radicales. Si las observaciones eran reales, y el problema no era un error, entonces la solución debía residir en una nueva comprensión de la física del universo. Con la abrumadora acumulación de pruebas, la comunidad científica comenzó a aceptar la incómoda verdad. Las explicaciones conservadoras no eran suficientes para resolver la paradoja de las galaxias tempranas. El escepticismo, aunque vital, no había logrado desbancar la evidencia. Esto marcó un punto de inflexión crucial en el debate, desplazando el enfoque desde el intento de invalidar las observaciones hacia el audaz desafío de tratar de explicarlas. Si el modelo estándar de formación de galaxias era demasiado lento, entonces la receta cósmica necesitaba ser modificada. Los teóricos comenzaron a hacerse una pregunta fundamental. ¿Y si el problema no reside en el proceso de crecimiento, sino en los ingredientes iniciales? El modelo lambda CDM asume que las semillas de las que brotaron las galaxias eran humildes, pequeños halos de materia oscura. Pero, ¿y si el universo primitivo ya contenía semillas de monstruos? Esta pregunta es la base de la primera y quizás más intrigante de las nuevas teorías: la hipótesis de los agujeros negros primordiales. Para entender esta idea, primero es necesario distinguir a estos objetos de sus parientes más conocidos. La mayoría de los agujeros negros que conocemos, los de masa estelar, son los cadáveres de estrellas masivas. Se forman cuando una estrella de gran tamaño agota su combustible nuclear y su núcleo colapsa bajo su propio peso. Los agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de las galaxias, por otro lado, se cree que han crecido a lo largo de miles de millones de años, fusionándose con otros agujeros negros y consumiendo estrellas y gas. Pero los agujeros negros primordiales, o PBHs por sus siglas en inglés, no se forman a partir de estrellas. Son objetos puramente teóricos cuya existencia fue propuesta por primera vez por los físicos Stephen Hawking y Bernard Carr en la década de 1970.
Su hipótesis postula que estos agujeros negros podrían haberse formado en la primera fracción de segundo después del Big Bang. En ese momento, el universo era un lugar de una densidad y una energía inimaginables, y las fluctuaciones cuánticas podrían haber creado regiones tan increíblemente densas que colapsaron directamente en agujeros negros, sin haber pasado nunca por una fase estelar. Según la teoría, estos agujeros negros primordiales podrían haberse formado con un amplio espectro de masas, desde la masa de un pequeño asteroide hasta cientos de miles de veces la masa de nuestro Sol. Durante décadas, siguieron siendo una curiosidad teórica, una solución en busca de un problema. Ahora, las galaxias imposibles del James Webb les han proporcionado un posible y espectacular propósito. La nueva teoría sugiere que el universo primitivo podría haber estado sembrado de una población de estos agujeros negros primordiales de gran masa. Estos objetos no serían como los pequeños halos de materia oscura del modelo estándar. Serían desde el primer instante pozos de gravedad de una potencia inmensa, anclas gravitacionales prefabricadas y distribuidas por el cosmos. En lugar de tener que esperar a que la materia oscura se agrupe lentamente para formar una semilla, el universo ya tendría listas unas semillas de monstruos. La presencia de una de estas semillas de 10.000 o 100.000 masas solares alteraría por completo la historia de la formación de una galaxia. En el modelo estándar, un pequeño halo de materia oscura atrae débilmente el gas circundante en un proceso lento y gradual. En cambio, un agujero negro primordial masivo ejercería una atracción gravitacional colosal sobre el hidrógeno y el helio de su vecindario. No sería un goteo, sino un torrente. El gas primordial se canalizaría hacia este pozo de gravedad a un ritmo vertiginoso, acumulándose en un halo denso y compacto a una velocidad sin precedentes. Esta rápida y masiva acumulación de materia prima resolvería de un plumazo varios de los problemas que presentan las observaciones del Webb. En primer lugar, la extrema densidad del gas que se precipita hacia el agujero negro crearía las condiciones perfectas para un estallido de formación estelar de una violencia y eficiencia extraordinarias. La compresión gravitacional desencadenaría el colapso de las nubes de gas para formar millones de estrellas en un lapso de tiempo muy corto. Este inicio rápido permitiría a una galaxia construir una masa estelar de miles de millones de soles mucho antes de lo que permite el modelo jerárquico. Resuelve el problema de la masa. En segundo lugar, este estallido inicial de formación estelar incluiría un gran número de estrellas masivas, que vivirían rápidamente y morirían joven. Sus explosiones de supernova sembrarían el gas circundante con elementos pesados en una etapa muy temprana, explicando la inesperada riqueza química observada en estas galaxias. Resuelve el problema de la metalicidad. Y en tercer lugar, la potente gravedad central de la semilla del agujero negro podría ayudar a imponer un orden en el gas que cae, fomentando la formación temprana de un disco en rotación. Esta hipótesis es elegante porque no requiere una revisión completa de la cosmología de lambda CDM, sino más bien una adición a su inventario de ingredientes iniciales. Sin embargo, se enfrenta a un desafío considerable. Hasta la fecha, la existencia de los agujeros negros primordiales sigue siendo completamente teórica. Nunca se ha detectado uno de forma concluyente. Son fantasmas en nuestros modelos, consistentes con nuestra comprensión de la física, pero aún no observados. Irónicamente, el propio telescopio James Webb podría ser la herramienta que confirme o descarte esta teoría. Si las primeras galaxias se formaron realmente alrededor de semillas de agujeros negros masivos, deberíamos poder ver las firmas de estos motores centrales, como la emisión de alta energía del gas que cae directamente en ellos. La búsqueda de estas firmas es ahora una de las principales misiones de los equipos que analizan los datos del Webb. La idea de las semillas de monstruos sigue siendo especulativa, pero representa un cambio de paradigma cautivador. Un universo que no siempre construye desde abajo hacia arriba, sino que a veces comienza con los cimientos de un rascacielos ya en su lugar. La hipótesis de los agujeros negros primordiales ofrece una solución elegante al enigma del James Webb, pero se apoya en la existencia de un objeto teórico que aún no ha sido observado. Esto ha llevado a una parte de la comunidad científica a explorar una vía alternativa, una que no requiere cambiar los ingredientes iniciales del cosmos, sino las reglas de su construcción.
Esta segunda gran teoría se centra en un proceso más fundamental y quizás más complejo: la eficiencia de la formación estelar. La pregunta que plantea es la siguiente: ¿y si las semillas de las galaxias eran en efecto los modestos halos de materia oscura que predice el modelo estándar, pero el proceso de convertir el gas en estrellas dentro de esos halos fue drásticamente más rápido y violento de lo que jamás habíamos imaginado? Para apreciar lo radical de esta idea, es útil examinar cómo nacen las estrellas en el universo actual, por ejemplo, en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Aquí, la formación de estrellas es un proceso notablemente tranquilo, localizado y, sobre todo, ineficiente. Las estrellas se forman en el interior de nubes moleculares gigantes, vastas y frías acumulaciones de gas y polvo. Dentro de estas nubes, la gravedad lucha constantemente contra otras fuerzas que impiden el colapso, como la presión del gas, la turbulencia interna y los campos magnéticos. Cuando una pequeña región de la nube finalmente logra colapsar para formar un cúmulo de nuevas estrellas, el proceso es autolimitante. Las primeras estrellas masivas que se encienden emiten una radiación intensa y vientos estelares huracanados que calientan y dispersan el gas circundante, deteniendo de forma efectiva el nacimiento de más estrellas en esa región. El resultado es que, en una nube molecular típica de nuestra galaxia, solo un pequeño porcentaje de la masa total del gas, a menudo entre el 1 y el 5%, se convierte en estrellas. El resto es devuelto al medio interestelar. La formación estelar en nuestro vecindario cósmico es un maratón, no un sprint. La teoría del universo de formación rápida postula que las condiciones en el amanecer cósmico eran fundamentalmente diferentes, lo que llevaba a un modo de formación estelar completamente distinto. El universo primitivo era un lugar mucho más compacto. La densidad de la materia era significativamente mayor y el gas primordial, compuesto casi exclusivamente de hidrógeno y helio, caía en los primeros halos de materia oscura no como una suave llovizna, sino en corrientes frías, densas y turbulentas. Este entorno extremo, argumenta la teoría, era el caldo de cultivo perfecto no para una formación estelar contenida, sino para un estallido, un starburst de proporciones galácticas. En este escenario, el proceso sería el siguiente: un halo de materia oscura primordial, incluso uno de masa modesta, atraería una inmensa cantidad de gas de estas corrientes cósmicas. La densidad del gas en el centro de este halo se volvería tan extrema que la gravedad superaría de forma abrumadora a todas las demás fuerzas. En lugar de que solo pequeñas porciones de la nube colapsaran, la totalidad de la reserva de gas central podría entrar en un estado de colapso gravitacional casi simultáneo. Esto desencadenaría un episodio de formación estelar de una ferocidad y una eficiencia inimaginables. En un lapso de tiempo muy corto, quizás apenas 10 o 20 millones de años, un porcentaje enorme de la masa de gas de la galaxia, potencialmente más del 50%, se convertiría en estrellas. No sería un proceso autolimitado, sería un cataclismo creativo, un único y violento pulso de nacimiento estelar que forjaría miles de millones de estrellas de una sola vez. Esta hipótesis de estallidos eficientes ofrece una explicación alternativa y coherente para la anatomía de las galaxias imposibles. El problema de la masa estelar excesiva se resuelve al permitir que una galaxia infle su población estelar de forma casi instantánea, en lugar de hacerlo de forma gradual. Acumula una gran reserva de gas y la convierte en estrellas en un único y masivo evento, alcanzando una gran masa en un tiempo récord. El problema de la riqueza química también se aborda de forma natural. Un estallido de formación estelar de esta magnitud produciría inevitablemente un número gigantesco de estrellas muy masivas. Todas estas estrellas masivas, al tener vidas muy cortas, llegarían al final de su evolución y explotarían como supernovas casi al mismo tiempo. Esto liberaría una ola masiva y sincronizada de elementos pesados, enriqueciendo químicamente a toda la galaxia de forma muy rápida y explicando la presencia de metales en una etapa tan temprana. Al igual que la teoría de los agujeros negros primordiales, la hipótesis de los estallidos eficientes tiene sus propios desafíos. La física de la formación estelar en entornos de gas puro de hidrógeno y helio
sin los elementos pesados que ayudan a enfriar el gas en las galaxias modernas, es un campo de la astrofísica teórica de una complejidad inmensa. Simular con precisión cómo se comportaría el gas en estas condiciones extremas está en la frontera de nuestra capacidad computacional. Además, un estallido tan violento podría ser contraproducente. La energía liberada por millones de supernovas explotando a la vez podría ser tan grande que expulsara todo el gas restante de la galaxia, apagando cualquier posibilidad de formación estelar futura y dejando atrás una galaxia roja y muerta prematuramente. Una vez más, el telescopio James Webb es la clave para probar esta idea. Al analizar los espectros de estas galaxias, los astrónomos pueden descifrar la historia de su formación estelar. Una galaxia que formó la mayoría de sus estrellas en un único y antiguo estallido tendrá una luz fósil diferente a la de una galaxia que ha estado formando estrellas de forma continua. Al contrastar estas dos teorías, nos enfrentamos a dos caminos radicalmente diferentes para la construcción temprana. Uno que altera los cimientos, proporcionando semillas masivas desde el principio, y otro que mantiene los cimientos estándar, pero utiliza métodos de construcción de una velocidad y eficiencia explosivas. La verdad podría residir en una de ellas, en una combinación de ambas, o en un territorio aún inexplorado. Lo que es seguro es que el universo primitivo fue un lugar mucho más dinámico y violento de lo que sugería nuestro sereno modelo de la paciencia. Las teorías de los agujeros negros primordiales y de los estallidos estelares eficientes son intentos audaces de resolver la paradoja del James Webb dentro de los límites de nuestro actual entendimiento del cosmos. Son propuestas que, aunque revolucionarias, modifican capítulos específicos del libro de la cosmología sin reescribir sus leyes fundamentales. Sin embargo, a medida que la evidencia de las galaxias imposibles se vuelve más robusta y generalizada, una tercera posibilidad, la más radical y profunda de todas, comienza a ser considerada con una nueva seriedad por una parte de la comunidad científica. Es la idea de que quizás el problema no reside en nuestras teorías sobre la formación de galaxias, sino en nuestra teoría sobre el universo mismo. Es la pregunta que la ciencia solo se atreve a formular como último recurso. ¿Y si para explicar lo que vemos necesitamos una nueva física? Esta línea de investigación representa una herejía cósmica porque se atreve a cuestionar los cimientos del modelo Lambda-CDM, el paradigma que ha guiado la cosmología durante décadas. Como hemos visto, este modelo, a pesar de sus éxitos, se basa en dos ingredientes cuya naturaleza fundamental sigue siendo un completo misterio. La materia oscura y la energía oscura constituyen el 95% del contenido de energía y materia del universo, y sin embargo, solo los conocemos a través de sus efectos gravitacionales. La tercera hipótesis sugiere que la clave para resolver el enigma de las galaxias tempranas podría estar oculta en la verdadera naturaleza de este sector oscuro. La primera herejía se centra en la CDM, la materia oscura fría. El adjetivo fría es crucial. En cosmología, no se refiere a la temperatura, sino a la velocidad. Se postula que las partículas de materia oscura se mueven lentamente, lo que les permite agruparse fácilmente por la gravedad para formar los pequeños halos que dan inicio a la formación jerárquica de abajo hacia arriba. Esta lentitud es una de las razones por las que el proceso de construcción en el modelo estándar es tan paciente. Pero, ¿y si esta suposición es incorrecta o incompleta? Algunos teóricos proponen que la materia oscura podría ser más compleja. Podría interactuar consigo misma a través de fuerzas desconocidas, lo que le permitiría disipar energía y colapsar en halos densos mucho más rápidamente. O quizás no toda la materia oscura es fría. La existencia de una componente de materia oscura tibia, o incluso la interacción entre la materia oscura y la energía oscura, podrían alterar drásticamente la forma en que se formaron las primeras estructuras, permitiendo que los halos masivos se ensamblaran mucho antes de lo que predice el modelo estándar. Alterar la naturaleza de la materia oscura es cambiar las propiedades del andamiaje cósmico, lo que podría permitir una construcción mucho más rápida desde el principio. La segunda herejía se enfoca en la otra gran incógnita, la lambda, que representa a la energía oscura. En el modelo estándar, se asume que la energía oscura es una constante cosmológica,
una energía del vacío cuya densidad no cambia con el tiempo. Su efecto, que es el de acelerar la expansión, solo se ha vuelto dominante en la historia reciente del universo. En la infancia del cosmos, su papel era insignificante. Pero, ¿y si no siempre fue así? Una clase de modelos teóricos conocidos como energía oscura temprana postula que la energía oscura podría haber tenido una densidad mucho mayor durante un breve periodo en el universo primitivo, antes de decaer a su valor actual, increíblemente pequeño. Este pulso de energía oscura temprana habría añadido una presión extra al universo infantil, alterando la forma en que la materia se agrupaba. Lejos de impedir la formación de estructuras, ciertos modelos muestran que podría haber acelerado el crecimiento de los halos de materia oscura, dándoles un empujón gravitacional que les permitiera alcanzar masas críticas mucho antes. Sería como añadir un fertilizante de acción rápida al jardín cósmico, haciendo que las semillas crecieran a un ritmo explosivo. Finalmente, existe la herejía definitiva, la idea más profunda y que más reparos causa, la posibilidad de que el problema no resida en los ingredientes del universo, sino en nuestra comprensión de la ley fundamental que lo gobierna todo, la gravedad. El modelo Lambda-CDM está construido sobre la base de la teoría de la relatividad general de Einstein, que ha superado todas las pruebas experimentales a las que ha sido sometida con una precisión asombrosa. Pero estas pruebas se han realizado principalmente en nuestro sistema solar y en el universo cercano. Es posible, aunque altamente especulativo, que la relatividad general sea una aproximación que se descompone en las condiciones extremas de energía y densidad del universo más primitivo. Ciertas teorías de gravedad modificada proponen que la fuerza gravitacional podría haber sido ligeramente más fuerte en esa era temprana. Un pequeño aumento en la fuerza de la gravedad habría tenido un efecto drástico a lo largo de millones de años, acelerando el colapso de la materia y la formación de estructuras masivas, explicando así la aparición temprana de las galaxias del Webb. Cuestionar la materia oscura, la energía oscura o la propia gravedad no es algo que la ciencia haga a la ligera. Cada una de estas ideas abre una caja de Pandora de nuevas preguntas y desafíos teóricos. Sin embargo, el hecho de que estén siendo discutidas seriamente en conferencias y publicaciones científicas es un testimonio de la gravedad de la crisis que las observaciones del James Webb han provocado. Las galaxias imposibles se han convertido en una cuña en el modelo estándar, una que amenaza con abrir una grieta en sus cimientos. Si las soluciones más conservadoras resultan insuficientes, la evidencia podría estar forzándonos a aceptar que para entender el principio del universo, podríamos necesitar no solo un nuevo capítulo en nuestros libros de texto, sino un libro de reglas completamente nuevo. Independientemente de cuál de las audaces nuevas teorías resulte ser la correcta, o si la solución final es una combinación de varias o algo que aún no hemos concebido, una cosa es innegable. Las observaciones del telescopio espacial James Webb ya han provocado una profunda e irreversible repercusión en el campo de la cosmología. Han marcado el final de una era de tranquila consolidación y el comienzo de un nuevo periodo de descubrimiento fundamental y de apasionada incertidumbre. La ciencia de nuestros orígenes cósmicos ha entrado en un nuevo territorio, y el mapa que habíamos utilizado para navegar por él durante un cuarto de siglo ahora debe ser rediseñado. Durante las últimas 2 décadas, la cosmología vivió lo que se conoció como su era de la precisión. Gracias a observatorios como los satélites WMAP y Planck, que cartografiaron el fondo cósmico de microondas con una exactitud sin precedentes, el modelo Lambda-CDM se consolidó como el pilar de nuestro entendimiento. La labor de la mayoría de los cosmólogos pasó de la exploración de modelos alternativos a la refinación meticulosa de los parámetros del modelo estándar. Determinar con más decimales la edad exacta del universo, el porcentaje preciso de materia oscura y energía oscura, y la tasa de expansión cósmica. La historia fundamental parecía estar bien establecida, solo quedaba pulir los detalles. Era una época de una confianza inmensa en nuestro modelo del universo, una confianza ganada a pulso a través de una concordancia casi perfecta entre la teoría y una multitud de observaciones. Las galaxias imposibles del James Webb han puesto fin a esta era de calma. Han demostrado que, si bien nuestro mapa del universo cercano y a gran escala es extraordinariamente preciso, el mapa de sus orígenes, su primer capítulo, era,
En el mejor de los casos, una simplificación excesiva y, en el peor, fundamentalmente erróneo. La repercusión más inmediata y tangible es que los libros de texto de astronomía que se usan hoy en día en las universidades de todo el mundo ya están obsoletos. El relato de un amanecer cósmico lento y gradual, de una construcción jerárquica paciente que se extiende a lo largo de miles de millones de años, ya no puede presentarse como un hecho establecido. La historia del universo primitivo fue, evidentemente, mucho más compleja, violenta y acelerada. El próximo capítulo que se escriba deberá describir un cosmos capaz de forjar metrópolis estelares en un abrir y cerrar de ojos geológico, un proceso para el cual aún no tenemos un nombre o un mecanismo definitivo. Esta necesidad de reescribir la historia tiene un efecto dominó. Si las condiciones iniciales fueron tan diferentes, si las primeras galaxias masivas se formaron mucho antes y de manera diferente, esto altera inevitablemente la evolución posterior de todo el cosmos. Afecta a cómo y cuándo el universo fue reionizado, el proceso por el cual la luz de las primeras estrellas despejó la niebla de hidrógeno primordial. Afecta a la forma en que se distribuyeron los primeros elementos pesados, lo que a su vez influye en la formación de las generaciones posteriores de estrellas y planetas. Es como descubrir que los cimientos de un antiguo edificio no se construyeron como indicaban los planos. Obliga a los ingenieros a reevaluar la integridad y la historia de toda la estructura que se construyó sobre ellos. Quizás la repercusión más profunda sea la que tiene sobre la propia práctica de la ciencia. Este episodio es una demostración perfecta de la simbiosis dinámica entre la teoría y la observación. Durante años, la teoría cosmológica iba por delante, haciendo predicciones detalladas sobre un universo primitivo que no teníamos la capacidad tecnológica de observar. Ahora, la situación se ha invertido espectacularmente. La capacidad observacional, encarnada en el web, ha superado a la teoría. Por primera vez en una generación, tenemos datos de alta calidad procedentes de la frontera del cosmos para los que no tenemos una explicación satisfactoria y consensuada. Esto es un regalo para la ciencia. Ha inyectado una nueva urgencia y creatividad en la cosmología teórica, obligando a los físicos a explorar ideas que antes se consideraban marginales, como los agujeros negros primordiales o la energía oscura temprana. Ha abierto nuevos campos de investigación y ha garantizado que la próxima década estará llena de debates, nuevas hipótesis y descubrimientos inesperados. Esta nueva realidad también dará forma al futuro de la exploración astronómica. Las galaxias tempranas se han convertido en el objetivo de mayor prioridad para el James Webb, y los astrónomos seguirán dedicando una gran parte de su tiempo de observación a obtener espectros cada vez más profundos para desentrañar su naturaleza. Los resultados también influirán en el diseño de la próxima generación de grandes observatorios, tanto en tierra como en el espacio, que serán concebidos con instrumentos específicamente diseñados para responder a las preguntas que el web ha planteado. La ciencia es un viaje de relevos, y el web le ha pasado a la siguiente generación un mapa del tesoro con una gran X marcada sobre un territorio desconocido. En última instancia, esta crisis no representa un fracaso, sino el mayor de los triunfos del método científico. Demuestra que la ciencia no es un cuerpo de dogmas rígidos, sino un proceso vivo y autocorrectivo que se acerca progresivamente a la verdad a través de la duda y la evidencia. La capacidad de la humanidad para construir un ojo de oro y berilio, lanzarlo a 1,5 millones de kilómetros de distancia y con él demostrar que nuestras teorías más preciadas son incompletas, es un testimonio asombroso de la curiosidad y el ingenio de nuestra especie. Vivimos en el raro y privilegiado momento de ver cómo se derrumba un viejo paradigma y se sientan las bases de uno nuevo. La historia de nuestro origen está siendo reescrita, no con tinta, sino con los fotones infrarrojos que han viajado hacia nosotros desde el principio de los tiempos. El descubrimiento de un enigma de tal magnitud no es el final de una historia, sino el comienzo de una nueva y mucho más intensa fase de investigación. La ciencia, tras el impacto inicial del hallazgo, entra en un periodo de trabajo metódico y enfocado. Con la crisis cosmológica claramente definida y un conjunto de audaces nuevas teorías sobre la mesa, la misión del telescopio espacial James Webb y de la comunidad astronómica en su conjunto ha evolucionado. Ya no se trata simplemente de descubrir, sino de investigar.
El telescopio se ha transformado de un explorador a un detective y se ha trazado una hoja de ruta clara para los próximos años. Una estrategia de observación diseñada para reunir las pistas que permitirán discriminar entre las posibles soluciones al misterio. La prioridad número 1 en esta investigación es la obtención de espectros más profundos y de mayor calidad. Los espectros iniciales fueron cruciales para confirmar las distancias de estas galaxias, pero eran en esencia mediciones rápidas para establecer la validez del hallazgo. El siguiente paso es realizar autopsias forenses de la luz de estos objetos. Esto implica dedicar cientos de horas de observación a una sola de estas galaxias para capturar suficientes fotones como para poder analizar su espectro con un nivel de detalle exquisito. Este análisis espectral profundo es la clave para probar las nuevas teorías. Por ejemplo, al medir con precisión la intensidad de las líneas espectrales de elementos como el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, los astrónomos pueden construir un perfil químico detallado de la galaxia. Este perfil puede compararse directamente con las predicciones de los diferentes modelos. Una galaxia que formó sus estrellas en un único y violento estallido tendrá una firma química diferente a la de una que fue alimentada por un agujero negro primordial. Además, estos espectros de alta calidad son la herramienta más poderosa para buscar los motores ocultos propuestos por la teoría de las semillas de monstruos. Los astrónomos buscarán en la luz de estas galaxias las delatoras firmas de un gas que cae en un agujero negro supermasivo, líneas de emisión muy anchas o la presencia de elementos en estados de ionización muy altos, que solo pueden ser producidos por la intensa radiación de un cuásar activo. La detección o ausencia de estas firmas en el corazón de las galaxias imposibles será una de las pruebas más directas y concluyentes de la hipótesis del agujero negro primordial. Finalmente, estos espectros también revelan la dinámica interna de la galaxia. Al medir el ligero desplazamiento Doppler de las líneas espectrales a través del objeto, se puede determinar si sus estrellas y su gas están en un estado de movimiento caótico y turbulento, como cabría esperar de un sistema dominado por fusiones y estallidos, o si ya han comenzado a asentarse en un disco en rotación ordenada, un hallazgo que profundizaría aún más el misterio de su madurez. La segunda gran vía de investigación consiste en empujar la frontera aún más atrás en el tiempo. Las galaxias confirmadas más distantes hasta la fecha se encuentran a un corrimiento al rojo de alrededor de 13, correspondiente a unos 330 millones de años después del Big Bang. El objetivo del Webb es utilizar su máxima capacidad para encontrar galaxias a corrimientos al rojo de 15, 17 o quizás incluso 20. Alcanzar esta nueva frontera es de una importancia crítica. Nos permitiría ver las semillas de las semillas, los progenitores de las galaxias masivas que ya vemos formadas. Si encontramos que incluso en esta era aún más temprana ya existen objetos inesperadamente masivos, esto daría un fuerte apoyo a las teorías que proponen un inicio rápido, como la de los agujeros negros primordiales. Si, por el contrario, encontramos que en esa época solo existen las pequeñas protogalaxias predichas por el modelo estándar, esto sugeriría que el periodo de crecimiento explosivo ocurrió en la ventana de tiempo intermedia. Para lograr ver estos objetos aún más tenues y lejanos, los astrónomos emplearán una de las herramientas más poderosas que ofrece la naturaleza: las lentes gravitacionales. La teoría de la relatividad general de Einstein predice que la masa curva el espacio-tiempo. Un objeto inmensamente masivo, como un gran cúmulo de galaxias, actúa como una lente natural en el cielo. Su gravedad deforma y magnifica la luz de las galaxias que se encuentran directamente detrás de él desde nuestra línea de visión. El telescopio James Webb está apuntando sistemáticamente a estos telescopios cósmicos naturales. Esta estrategia le permite ver galaxias de fondo que son intrínsecamente hasta 100 veces más tenues de lo que podría detectar en un campo vacío. Las lentes gravitacionales nos proporcionan una visión amplificada del universo primitivo, permitiéndonos no solo detectar galaxias más pequeñas y normales de esa era para usarlas como grupo de control, sino también obtener vistas detalladas y magnificadas de la estructura interna de las propias galaxias imposibles. Finalmente, la investigación no se llevará a cabo de forma aislada. Los datos del Webb se combinarán con los de otros grandes observatorios. El conjunto de radiotelescopios ALMA, en Chile, por ejemplo,
Puede detectar la emisión del polvo frío y el gas molecular en estas galaxias, revelando la cantidad de combustible que tienen disponible para formar futuras estrellas, una pieza del rompecabezas que el Webb no puede ver. El futuro de esta investigación es, por tanto, una campaña multifacética. Es una labor detectivesca a escala cósmica, que utiliza todas las herramientas a nuestra disposición para reunir pruebas. Cada nuevo espectro, cada nueva galaxia distante, cada nueva imagen magnificada es una pista que se añade al expediente. El objetivo ya no es solo maravillarse con el misterio, sino resolverlo. Nuestro viaje llega a su fin. Comenzamos esta exploración con la aparente certeza de una historia bien conocida, la crónica de un universo que se construyó a sí mismo con una paciencia de eones, ladrillo a ladrillo, a lo largo de 13.800 millones de años. Era un relato de crecimiento gradual y predecible, un modelo de una elegancia y un poder explicativo tan grandes que se había convertido en el cimiento de la cosmología moderna. Y, sin embargo, a lo largo de este recorrido, hemos sido testigos de cómo un solo instrumento, un ojo dorado que mira a través del tiempo, ha tomado esa historia serena y la ha puesto en tela de juicio de la manera más profunda. Hemos viajado desde la confianza del conocimiento establecido hasta la emocionante frontera de la incertidumbre. Hemos narrado la historia de cómo se suponía que el universo funcionaba, a través del paciente y jerárquico modelo Lambda-CDM. Hemos detallado el ingenio de la máquina del tiempo que es el telescopio James Webb, una herramienta diseñada para confirmar esa misma historia. Pero en lugar de una confirmación, fuimos testigos de una contradicción. Vimos la aparición de los anormales y brillantes puntos rojos, las primeras pistas de un crimen contra el tiempo cósmico. Seguimos el riguroso proceso de la ciencia, que a través de la espectroscopia emitió su veredicto, confirmando que el crimen era real. Hemos diseccionado la anatomía de estos objetos imposibles, revelando que eran demasiado masivos, demasiado ricos en química y demasiado ordenados para su edad. Y hemos contemplado las profundas grietas que estos hallazgos han abierto en los cimientos de nuestro modelo cosmológico, una crisis que ha dado a luz a un nuevo y audaz bestiario de ideas, desde semillas de monstruos en forma de agujeros negros primordiales, hasta un universo primitivo que forjaba estrellas en estallidos de una eficiencia inimaginable, llegando incluso a la herética posibilidad de que las propias leyes de la física necesiten ser reescritas. La repercusión de este viaje es un cambio fundamental en nuestra perspectiva. El universo ha demostrado ser, una vez más, mucho más ingenioso y sorprendente de lo que nuestra imaginación se había atrevido a predecir. Esta revelación no debe ser vista como un fracaso de la ciencia, sino como su triunfo más resonante. El objetivo último del método científico no es el de aferrarse a dogmas, sino el de buscar la verdad, sin importar cuán extraña o contraintuitiva pueda ser. La capacidad de construir una herramienta tan exquisitamente sensible que puede mostrarnos las limitaciones de nuestro propio entendimiento es la máxima expresión del progreso. Las teorías no son sagradas. La evidencia sí lo es. Y la evidencia que nos ha entregado el Webb es que la historia de nuestros orígenes cósmicos es mucho más grandiosa y dramática de lo que creíamos. La próxima vez que contemples la quietud de un cielo nocturno, tu visión será irrevocablemente más profunda. Sabrás que la oscuridad entre las estrellas no es un vacío, sino un abismo de tiempo, una ventana a la era más remota. Y en esa oscuridad, ahora sabes que residen los ecos de un amanecer que no fue lento y gradual, sino feroz y precoz. Sabes que el cosmos no fue solo paciente, sino también impaciente, capaz de construir imperios estelares cuando creíamos que solo debería haber habido humildes aldeas. El libro de nuestros orígenes no está terminado ni sellado. Estamos viviendo en la generación que está teniendo el privilegio de leer sus primeras páginas auténticas por primera vez, y nos hemos encontrado con que la trama es un misterio mucho más apasionante de lo que anticipaba el prólogo. Esta comprensión no tiene por qué empequeñecernos. Por el contrario, debería inspirar una profunda sensación de asombro y una calma serena. Nos recuerda que el universo no está bajo ninguna obligación de ajustarse a nuestras expectativas o de ser simple para nuestra conveniencia. Su lógica es propia, vasta y compleja.
La verdadera belleza no reside en la ilusión de haberlo entendido todo, sino en la interminable y pacífica búsqueda de ese entendimiento. El hecho de que todavía existan misterios de esta magnitud no es un defecto en nuestro conocimiento, sino la promesa de que los más grandes descubrimientos aún están por venir. Somos una manifestación local de un cosmos que ha despertado a su propia inmensidad y que se encuentra no en el final de su búsqueda de conocimiento, sino quizás apenas en su comienzo. Y en esa humilde aceptación de nuestro lugar, en la serena contemplación de un universo que aún guarda sus secretos más profundos, podemos encontrar una paz profunda,